El llanto de Pedro era como un eco hiriente que se metía bajo la piel de Esperanza, atravesando sus pensamientos y quebrantando su concentración. El sonido incesante reverberaba en las paredes de la mansión, un eco lejano y profundo que no parecía tener fin. Desde su escritorio, con el rostro iluminado por la luz tenue de la lámpara de escritorio, Esperanza se sentó rígida, mirando las hojas dispersas ante ella, pero el llanto de su hijo se filtraba en su mente, ganando terreno. Cada vez que intentaba retomar el trabajo, cada vez que trataba de enfocarse en algo más, el llanto de Pedro lo invadía todo, llenando la habitación con su desesperación. A sus 24 años, Esperanza había creído que sería capaz de manejar la maternidad con una calma digna de una mujer experimentada. Pero el dolor de la pérdida de su primer hijo, hace tan solo 6 semanas, seguía pesando en su alma como una carga insostenible. El vacío de ese dolor le robaba el sueño, le quitaba la paz y las noches se alargaban interminablemente. Sin embargo, Pedro, su segundo hijo, había llegado como una bendición tardía, pero el llanto continuo y su constante exigencia emocional hacían que las cicatrices de su corazón, aún frescas, se abrieran una vez más. La mansión, grande y silenciosa, parecía ser la única que disfrutaba de la calma que a Esperanza le era esquiva. Sus pensamientos vagaban entre recuerdos de su hijo perdido y la angustia de no poder calmar a Pedro. Su mente se llenaba de ansiedad y la sensación de impotencia la desbordaba. Pedro no dejaba de llorar, ni siquiera por un instante. La niñera, Carolina Pérez, había salido hacía más de 1 hora para comprar leche, o al menos eso le había dicho a Esperanza antes de salir, pero no había vuelto. De alguna manera, Esperanza ya sabía que algo no estaba bien. La intuición de madre, tan afilada como una navaja, le decía que no podía esperar más. «Pedro, ¿por qué no puedes calmarte?», pensó mientras sus manos temblaban al tratar de organizar los papeles en su escritorio. Pero el llanto no cesaba. Era como si el bebé estuviera pidiendo algo que no podía comprender, algo más allá de su control. En el otro extremo de la mansión, Rafael Martínez, su esposo, estaba en medio de una reunión crucial con inversionistas japoneses. Su mente, que siempre se enfocaba con precisión en los negocios, ahora era incapaz de concentrarse. Cada vez que intentaba hablar, el sonido del llanto de Pedro se infiltraba, robándole la atención. No podía ignorarlo. ¿Será que Pedro está enfermo?, pensó, mientras veía a sus compañeros de negocios sonreír y asentir con sus palabras, pero sin lograr conectar realmente con ellos. Finalmente, Esperanza no pudo más. Se levantó de su escritorio con una rapidez que no era común en ella. Corrió por el pasillo de la mansión, sus tacones resonando en el suelo de madera, y subió apresuradamente las escaleras hacia la habitación de Pedro. Cuando abrió la puerta, una punzada de dolor atravesó su pecho al ver a su hijo en la cuna, completamente desbordado por el llanto. Pedro estaba allí, en su pequeño colchón, rojo, con la piel caliente al tacto. Sus ojos estaban cerrados, pero las lágrimas caían incesantes, como si el pequeño ser humano supiera que algo no estaba bien. Al acercarse, Esperanza pudo ver la deshidratación que comenzaba a afectar el cuerpo de su hijo. Su piel estaba tensa y arrugada, como si ya estuviera perdiendo la vida en esos breves minutos. «Pedro, mi niño», susurró con voz quebrada mientras se arrodillaba junto a la cuna. Su corazón latía desbocado y las lágrimas empañaban sus ojos. «¿Por qué no puedes calmarte? ¿Qué te pasa?». No podía entenderlo. El bebé siempre había sido tan tranquilo, tan fácil de cuidar, pero ahora todo había cambiado. Esperanza intentó calmarlo, tomándolo entre sus brazos, pero Pedro seguía llorando sin cesar. La frustración comenzó a inundarla.
Miró a su alrededor, buscando alguna señal que le dijera qué hacer, cómo calmarlo. Fue entonces cuando vio el frasco de leche en la mesa junto al saco de pañales. Con un suspiro de alivio, se acercó para darle el biberón, pero al abrirlo se dio cuenta de que algo no estaba bien. La leche, que en teoría debería estar fresca, tenía un olor extraño. El miedo se apoderó de su estómago. No puede ser», murmuró, sintiendo que su mundo comenzaba a desmoronarse nuevamente. En ese momento, supo que no quedaba otra opción. Debía alimentar a su hijo de la manera más primitiva, instintiva. Lo haré», pensó, sin pensarlo más. Sin dudar, se quitó la blusa con prisa y ofreció su pecho al bebé, que de inmediato, como si hubiera estado esperando ese momento, dejó de llorar. Pedro se aferró al seno de su madre con tal ansia, como si de eso dependiera su vida. A medida que lo alimentaba, Esperanza sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Mientras Pedro mamaba con fuerza, Esperanza cerró los ojos por un instante, sintiendo la paz que tanto había anhelado en los últimos días. El llanto de su hijo había cesado, pero algo más se había calmado en ella misma. Una tensión interna, una sensación de impotencia que había estado creciendo en su pecho. Era como si ese momento de unión, tan íntimo y profundo, le recordara lo que había perdido 6 semanas atrás. La muerte de su primer hijo había dejado un vacío imposible de llenar. Esa paz momentánea con Pedro la hizo recordar lo frágil que era la vida y cómo un pequeño ser podía devolverle lo que había perdido, aunque solo fuera por unos minutos. Rafael, desde el fondo de la mansión, escuchó el repentino silencio. Algo en el aire cambió. Se levantó de su silla, saliendo de la sala de conferencias con prisa, sin despedirse de los inversionistas. Su mente se nublaba, y el presentimiento de que algo no estaba bien lo empujaba a tomar decisiones sin pensar. Subió las escaleras y llegó hasta la puerta del cuarto de Pedro, donde vio a Esperanza, con el bebé en brazos, mirando hacia el horizonte con una expresión vacía. «Esperanza», dijo él, tomando su mano, «¿estás bien?». Ella asintió lentamente, sin decir palabra. Sabía que Rafael no entendía completamente lo que había sucedido, pero no le importaba. Por fin, Pedro estaba tranquilo, y en ese breve momento de paz, Esperanza permitió que su corazón descansara, aunque solo fuera por un rato, pero esa paz no duraría. La ausencia de Carolina comenzaba a pesar en el aire. Rafael salió de la sala de conferencias con una sensación extraña en el cuerpo, como si algo estuviera fuera de lugar. La reunión había terminado, pero su mente aún no podía centrarse completamente en lo que había sucedido. No era común que él se desconcentrara de esa manera, pero el llanto de Pedro lo había acompañado durante toda la conversación, marcando cada una de sus palabras con una sombra de ansiedad. Mientras descendía las escaleras de la mansión, un leve alivio lo invadió al notar que el ambiente en la casa había cambiado. El silencio había vuelto a instalarse, pero no era el silencio cómodo y vacío de la mansión habitual. Era un silencio tenso, como si todo estuviera esperando algo. Al llegar al final de las escaleras, Rafael se detuvo en el umbral del cuarto de Pedro. Allí, a través de la puerta entreabierta, vio una escena que le provocó una punzada de incomodidad en el estómago. Esperanza estaba sentada en la silla junto a la cuna de Pedro, amamantando al bebé con una expresión serena pero distante. Los ojos de Pedro, antes enrojecidos y desesperados, ahora estaban cerrados en un tranquilo descanso. El cambio en el ambiente fue inmediato. Ya no había llanto, ya no había esa angustia insoportable. Rafael observó en silencio por un momento, sintiendo que el peso de la situación le caía sobre los hombros como una losa. «Esperanza»,
dijo, sin poder evitar la molestia que surgió en su tono. Esperanza levantó la vista y, al ver a su esposo en la puerta, sintió una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que el silencio había sido un alivio momentáneo, pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que no duraría mucho. Rafael siempre era observador y no pasaría por alto un cambio tan grande. Rafael, lo siento. Pedro estaba muy... empezó, pero Rafael la interrumpió antes de que pudiera continuar. ¿Qué haces?, preguntó él frunciendo el ceño. Su rostro reflejaba sorpresa, pero también algo que Esperanza no podía identificar del todo, una mezcla de celos y desconfianza. Lo estaba amamantando, respondió ella, intentando explicarse, pero su voz tembló ligeramente. Rafael dio un paso hacia el centro del cuarto, cruzando los brazos con gesto severo. «Sé lo que estás haciendo, Esperanza», dijo, su voz más dura de lo habitual. «Pero no me parece adecuado. ¿Por qué no esperaste a que llegara la niñera? ¿Por qué no usaste la leche que compramos?» El reproche de Rafael llegó como una flecha directa al corazón de Esperanza. En su mente, la situación era mucho más simple, pero al escuchar las palabras de su esposo, algo en su interior comenzó a quebrarse. «No había leche, Rafael», dijo ella, apretando la mandíbula. «La leche estaba estropeada y Pedro tenía hambre. ¿Qué más podía hacer?» Rafael la miró fijamente, con una mezcla de incredulidad y algo más, algo que Esperanza no sabía descifrar. Su mente comenzó a trabajar a toda velocidad, intentando comprender cómo se había llegado a este punto. Cómo un simple acto de alimentación podía convertirse en algo tan cargado de tensiones. En su mente, Pedro siempre había sido una responsabilidad compartida, un ser querido que se cuidaba en conjunto, pero esa imagen se estaba desmoronando. «¿Aprovechaste la situación?», dijo finalmente, con un tono que hizo que Esperanza se estremeciera. El aire se espesó en la habitación. La acusación era directa, y aunque Rafael no la había pronunciado con maldad, las palabras le atravesaron el corazón. «¿Qué estás insinuando?», preguntó Esperanza, ahora completamente desconcertada, su rostro palideciendo. «No es eso. Lo único que hice fue alimentar a mi hijo porque nadie más estaba allí, porque no había otra opción. Pedro tenía hambre». Rafael no sabía qué pensar. La imagen de su esposa amamantando a su hijo era a la vez tan natural como extraña. Nunca se había detenido a pensar en este tipo de situaciones, y ahora que lo veía tan de cerca, algo en él no encajaba. Había algo que no entendía, algo que le desconcertaba profundamente. No era solo el acto de amamantar, sino la forma en que Esperanza lo hacía, como si ese momento fuera algo más, algo que iba más allá de la maternidad. «Nunca lo había visto tan tranquilo», confesó Rafael después de un largo silencio. «Pedro nunca había estado tan en paz. Lo que estoy viendo ahora, Esperanza, me hace preguntarme si no estás aprovechándote de la situación de alguna forma». Esperanza cerró los ojos por un momento, intentando calmar su respiración, buscando algo de claridad en medio de la confusión. Sentía la presión del juicio de su esposo, y el dolor se acumulaba en su pecho. «No es así», susurró más para sí misma que para Rafael. «Pedro estaba muriendo de hambre, Rafael. Yo no podía dejarlo así. No había leche, Carolina no había regresado, y yo...». Una lágrima resbaló por su mejilla, y ella la limpió rápidamente. La tensión en su cuerpo era palpable, pero sabía que no podía seguir explicándose sin que sus palabras se sintieran vacías. «Yo solo quiero que Pedro esté bien. Lo único que importa es él, Rafael». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Rafael dio un paso atrás, sus ojos buscando algo en el rostro de Esperanza, pero no encontró las respuestas que esperaba. Por un momento se sintió perdido,
como si no supiera quién era la mujer con la que compartía su vida. «No lo entiendo», dijo finalmente, su voz baja, más para sí mismo que para ella. «No entiendo por qué tienes que complicarlo todo. ¿Por qué no puedes hacer las cosas como deberían hacerse?» Esperanza se levantó de la silla lentamente, aún con Pedro en brazos, pero sus ojos, fijos en los de Rafael, mostraban una determinación nueva, aunque dolorosa. «Voy a cuidar a nuestro hijo. Si no entiendes lo que hice, no importa, Rafael. Yo lo hago porque es lo que un hijo necesita, y si no puedo contar contigo para comprenderlo, entonces...» Su voz se quebró, pero continuó. «Entonces lo haré sola». Rafael, incapaz de replicar, se quedó en silencio observándola mientras ella tomaba a Pedro con delicadeza, alejándose de él. Era una de esas miradas que atravesaban el alma, llenas de angustia, pero también de una fuerza que Rafael no podía ignorar. Sabía que había cruzado una línea, pero no estaba dispuesto a admitirlo. «Te pido que te vayas», dijo finalmente, sin mirar a Esperanza, con el tono más bajo de lo que pensaba. «Pero quédate con Pedro. Asegúrate de que esté bien». Esperanza asintió con la cabeza sin decir una palabra más y salió de la habitación. La puerta se cerró tras ella con un sonido que resonó en todo el pasillo vacío. Y en ese instante, Rafael se dio cuenta de que el conflicto no era solo con Esperanza, era con él mismo. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte cuando la puerta del cuarto de Pedro se cerró detrás de Esperanza. La habitación quedó en completo silencio, a excepción del suave llanto de su hijo, que aún resonaba en los pasillos de la mansión. Rafael, parado frente a la puerta cerrada, sintió una mezcla de impotencia y rabia que le quemaba el pecho. Había dicho lo que no debía, herido a Esperanza con sus palabras, y ahora ella había desaparecido, dejándolo con un vacío que no sabía cómo llenar. Un dolor punzante se apoderó de él, porque a pesar de su enojo, no quería que ella se fuera. Se quedó allí, mirando la puerta cerrada, incapaz de moverse. El sonido del llanto de Pedro, incesante y angustiante, lo sacó de su letargo. Rafael respiró hondo, como si al inhalar el aire pudiera encontrar algo de calma. Sin embargo, al girarse hacia la cuna de su hijo, la verdad lo golpeó como un martillazo. Pedro ya no era el bebé tranquilo que había sido antes. Su llanto era aún más fuerte, más desesperado, y parecía no cesar. Ninguna de las niñeras, que habían sido llamadas de inmediato para intentar calmarlo, lograba calmar al bebé. Una tras otra se alternaban, pero nada funcionaba. El pediatra, que fue consultado por teléfono, no encontró explicación médica a su llanto, pero ofreció una diagnosis que hizo que el corazón de Rafael se hundiera aún más. «Pedro está sufriendo emocionalmente. Necesita a su madre». Las palabras del médico retumbaban en su cabeza, como una sentencia que lo desbordaba. Rafael nunca había pensado que el pequeño Pedro pudiera sentir algo tan profundo. Siempre había sido un bebé saludable y feliz, pero ahora, al parecer, su ausencia lo había afectado más de lo que él había imaginado. Esperanza había sido el centro de su mundo, la única persona que podía calmar su dolor. Sin ella, Pedro estaba perdido. Rafael miró a su hijo, que lloraba desconsolado, y sintió la misma desesperación que había sentido antes de la muerte de su primer hijo, cuando se sentía completamente impotente ante la fragilidad de la vida. Aquel dolor lo había dejado marcado y ahora, sin esperanza, sentía que el abismo se abría nuevamente bajo sus pies. «¿Qué he hecho?», murmuró para sí mismo, mientras sus manos se apretaban con fuerza sobre los costados de la cuna. El deseo de ir a buscarla, de ir tras ella, se convirtió en una necesidad urgente. No podía quedarse allí, observando cómo su hijo se desmoronaba por la ausencia de la mujer que lo había hecho sentir completo. «Voy a encontrarla».
pensó Rafael con determinación, ya decidido a que no descansaría hasta tenerla de vuelta. No sé qué le pasó, pero no voy a dejar que se pierda. La desesperación de Esperanza. Mientras tanto, Esperanza caminaba por las calles desiertas de la ciudad, perdida, sin rumbo fijo. La noche comenzaba a caer y el frío era insoportable. Apenas tenía dinero y el agotamiento la estaba venciendo. Cada paso que daba parecía llevarla a un lugar sin salida, un lugar de desesperación del que no sabía cómo salir. Después de salir de la mansión, se había alejado lo suficiente como para no mirar atrás, sin más destino que las sombras de la ciudad que la acogían, aunque no con la compasión que ella necesitaba. Cada esquina que doblaba la hacía sentir más vacía, más sola. Había intentado buscar trabajo en las calles, hablar con personas que parecían ofrecerle alguna oportunidad, pero todas las puertas se cerraban ante ella. «No tenemos vacantes», le decían algunos con desgano, mientras que otros simplemente la ignoraban. Se sentía invisible y rechazaba, como si su valor como mujer y madre hubiera sido borrado en un abrir y cerrar de ojos. El hambre comenzó a devorarla desde adentro y el frío de la noche la calaba hasta los huesos. En su pecho, un vacío aún mayor se sumaba al dolor que sentía por haber dejado atrás a Pedro, pero no podía regresar. No podía. No después de las palabras que Rafael le había lanzado como cuchillos, no después de esa acusación que había herido su alma de manera irreversible. Recorrió las calles buscando consuelo en algo, en alguna idea que la guiara, pero nada la llenaba. La gente que pasaba por su lado no la miraba, nadie notaba su sufrimiento, solo la ignoraban, como si fuera parte del paisaje gris y sucio de la ciudad. Finalmente, al borde de la desesperación, se recostó en un banco de parque vacío. La soledad la envolvió como un manto helado y las lágrimas cayeron silenciosas sobre sus mejillas. La oscuridad de la noche fue la que la abrazó, tal como la vida parecía abrazarla ahora. El frío y el hambre eran insoportables y su cuerpo se desplomó en el banco, incapaz de seguir de pie. Su mente comenzaba a nublarse y en ese instante por fin sintió el peso de la desolación sobre ella. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo llegué aquí?, pensaba mientras las fuerzas la abandonaban. Su estómago vacío le dolía y la sensación de frío la envolvía hasta la última fibra de su ser. El dolor de su corazón parecía multiplicarse por 1000. La sensación de estar completamente sola en el mundo la desbordaba. Si pudiera desaparecer, lo haría. Si pudiera detener el tiempo, lo haría, pero no podía. En un intento de levantarse, las piernas le temblaron. Sintió que su cuerpo ya no era suyo, que el frío y el cansancio le arrebataban todo. La oscuridad a su alrededor parecía desdibujarse, y pronto la incomodidad de la vida se convirtió en algo difuso, lejano, mientras sus ojos se cerraban lentamente. La búsqueda de Rafael. Mientras tanto, Rafael recorría la ciudad como un hombre poseído por la angustia, sin saber exactamente a dónde ir. Había llamado a sus amigos, a sus conocidos, preguntado a todos si alguien había visto a Esperanza, pero no había pistas. El corazón le latía con fuerza, mientras el dolor de la pérdida de ella se le clavaba más hondo. Cualquier rincón de la ciudad parecía estar lleno de recuerdos de su esposa, de los momentos que habían compartido, de las promesas que se habían hecho. Y ahora, ella no estaba allí. Rafael sentía que todo lo que había construido con ella estaba desmoronándose como un castillo de arena. Finalmente, tras horas de búsqueda infructuosa, se detuvo en una esquina, respirando profundamente, tratando de calmar el torrente de emociones que lo arrasaban. Estaba agotado, pero no podía rendirse. «Tengo que encontrarla», se repitió, apretando los puños con fuerza. La ciudad seguía siendo un laberinto, pero Rafael no iba a rendirse.
Sabía que si no encontraba a Esperanza pronto, perdería todo lo que tenía: su familia, su vida y la esperanza de redimir sus errores. Los días de búsqueda se deslizaban entre las horas con la misma intensidad con la que Rafael se hundía en su propia desesperación. La ciudad, con sus calles interminables, se convertía cada vez más en un laberinto en el que no sabía por dónde empezar ni cómo terminar. A pesar de la amplia red de contactos y la insistencia con la que recorrió cada rincón de la ciudad, nada parecía llevarlo a esperanza. Cada día, la angustia crecía dentro de él, un nudo en el pecho que lo asfixiaba lentamente. El peso de sus palabras, de su acusación y del vacío que había dejado al enviarla lejos, se transformaba en una carga insoportable. A las noches, el sonido del llanto de Pedro, que ya no se calmaba ni siquiera con la presencia de la niñera o el pediatra, se instalaba en su mente, dándole vueltas, llevándolo a la locura. Lo que más le dolía era el hecho de que él no podía hacer nada para detenerlo. Pedro, su hijo, había perdido el consuelo de la única persona que lo había calmado desde su nacimiento, su madre, y con ello, Rafael comenzaba a entender algo que hasta ese momento había ignorado: la conexión insustituible entre madre e hijo. Él mismo, incapaz de ver lo esencial en ese vínculo, había tomado decisiones precipitadas que solo ahora le parecían fatales. Una tarde, ya casi agotado por la fatiga de la búsqueda, Rafael salió a recorrer un barrio periférico de la ciudad, un área que no había visitado antes. Su cuerpo, ya cansado, caminaba más por inercia que por voluntad propia, pero algo en su interior le decía que debía continuar. Y fue allí, en las sombras de un puente desolado, donde la vio por fin. Esperanza estaba sentada sobre un banco, abrazada a sí misma como si intentara protegerse del frío y de la vida misma. Su cuerpo delgado y demacrado contrastaba con la mujer fuerte y llena de vida que Rafael había conocido. Estaba sucia, con los ojos hinchados por el cansancio, el hambre y las lágrimas, y su rostro reflejaba un agotamiento total. No era la mujer que había conocido, no era la madre de su hijo. Era una sombra de ella misma, arrastrada por la desesperación y el sufrimiento. Rafael se acercó con cautela, sin saber cómo abordar la situación, pero al verla tan vulnerable, algo en su interior se rompió. Se agachó frente a ella, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ambos se miraron en silencio, como si estuvieran viendo por primera vez a la persona que tenían frente a ellos. «Esperanza», dijo Rafael con la voz quebrada, casi sin poder creer que la tenía allí frente a él. Ella levantó la vista lentamente, y en sus ojos reflejaba tanto el dolor como la sorpresa de verla. Estaba tan débil que ni siquiera pudo responder de inmediato. Sus labios se movieron, pero las palabras no salieron. En su interior se había preparado para la indiferencia, para no ser vista nunca más por él, pero la realidad fue otra. Rafael no se apartó, no la despreció. Al contrario, la miraba como si finalmente la comprendiera. Y eso, en ese momento, fue suficiente para que las lágrimas de esperanza comenzaran a brotar, sin poder detenerlas. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó él tomando su mano, pero la tocó con suavidad, como si temiera que pudiera quebrarse con el más mínimo movimiento. «No sé», dijo ella con voz débil, casi ininteligible. «No sé qué hacer. No sé a dónde ir». Rafael, sin dudarlo, la levantó del banco con suavidad. Sabía que debía actuar rápido. «Voy a llevarte al hospital. Estás muy mal, Esperanza. Te voy a cuidar. No voy a dejar que esto termine así». El camino al hospital fue silencioso, y la tensión que los rodeaba era palpable. Rafael sentía un nudo en el estómago, pero a la vez una extraña sensación de alivio.
Estaba llevando a Esperanza de vuelta a casa, aunque la idea de casa ya no significara lo mismo que antes. Al llegar al hospital, los médicos se encargaron de ella de inmediato. La desnutrición, la fatiga extrema y el frío habían dejado su huella en su cuerpo. Afortunadamente, no había daños irreparables, pero necesitaría tiempo y cuidados para recuperarse. Después de un par de horas de atención médica, Rafael pudo descansar un poco, aunque su mente seguía dando vueltas. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que todo se desmoronara tan rápido? Finalmente, después de una larga espera, los médicos le dieron el permiso para que Esperanza viera a Pedro. Rafael, que había estado pegado al teléfono durante todo el tiempo, recibiendo actualizaciones constantes sobre su hijo, la miró con una mezcla de nervios y esperanza. Esperanza había estado en su peor momento, pero ahora, con la oportunidad de reunirse con Pedro, todo parecía que podría volver a encaminarse. «Vamos», dijo él, extendiendo su mano hacia ella. «Pedro necesita verte. Yo también». La habitación de Pedro era pequeña, luminosa, y el bebé estaba dormido en su cuna. La enfermera lo había dejado descansar para que Esperanza pudiera verlo tranquila. Cuando ella entró, su cuerpo, aún débil por el cansancio, se quedó quieto en el umbral. Miró a su hijo, que yacía en su cuna, y sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Pedro, al escuchar su voz, despertó y, al verla, una sonrisa se dibujó en su rostro por primera vez en semanas. La conexión entre ellos, esa que Rafael había tardado tanto en comprender, era innegable. Pedro sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera, como si supiera que su madre ya no estaba perdida, que todo estaba bien. Esperanza, con voz quebrada, se acercó a la cuna. «Pedro», susurró sin poder contener las lágrimas, «te he fallado, hijo mío». Pedro extendió su manita hacia ella y Esperanza lo tomó en sus brazos, acunándolo suavemente. Rafael observaba desde la puerta, un sentimiento de alivio llenando su pecho. Aunque todo había sido complicado, aunque las heridas aún eran frescas, había algo en ese momento que le decía que había una oportunidad para sanar, para reconstruir lo que se había roto. Cuando se sentaron juntos en la pequeña silla junto a la cuna, Rafael se acercó a ellos y por primera vez en días dejó de sentirse tan perdido. En ese pequeño acto de reencuentro, vio lo que tanto había faltado en su vida: comprensión, amor y el consuelo que solo podía brindar una familia unida. «Lo siento tanto, Esperanza», dijo finalmente, con la voz cargada de arrepentimiento. «Te lo juro, nunca más volveré a alejarme». Esperanza lo miró y por un momento no dijo nada. Pero en sus ojos brillaba algo más, una chispa de esperanza. «Lo sé», respondió suavemente mientras se acurrucaba con Pedro en sus brazos. «Lo sé, Rafael». Y en ese instante todo parecía que podría volver a empezar. Los días que siguieron al regreso de Esperanza al hogar fueron tensos, pero también marcados por una creciente esperanza de reconstrucción. Rafael, quien había estado tan perdido en su propio orgullo y en su dolor, ahora se veía frente a la tarea más difícil de todas: recuperar la confianza de Esperanza y, sobre todo, demostrarle que podía ser el hombre que ella necesitaba. En cada paso que daba sentía el peso de sus errores, pero también el ardiente deseo de reparar lo que había dañado. Pedro, con su dulce sonrisa y sus ojos llenos de una inocente esperanza, se había convertido en el epicentro de todo lo que importaba. Y Esperanza, con su doloroso pasado reciente, se concentraba en ser la madre que Pedro merecía, sin dejarse distraer por los rencores o las dificultades de la vida. Cada mañana, mientras Esperanza se levantaba temprano para alimentar a Pedro y preparar su día, Rafael la observaba con un respeto renovado. La mujer que había conocido como su esposa ya no era la misma.
Había pasado por demasiadas pruebas, pero había salido más fuerte, más sabia. Y aunque él sabía que no podía borrar el daño que había causado, también entendía que lo único que podía hacer era ser paciente, estar allí cuando ella lo necesitara y respetar su proceso de sanación. «Voy a demostrarte que puedo ser el hombre que mereces», le había dicho una noche, mientras se sentaban juntos en el salón, con Pedro dormido en la cuna cercana. Sus palabras, simples pero llenas de sinceridad, tocaban un lugar profundo en el corazón de Esperanza. Al principio, ella no sabía cómo reaccionar. Había estado tan sola en su dolor, tan sola en su búsqueda de respuestas, que las promesas de Rafael le sonaban casi lejanas. Pero poco a poco comenzó a verlo con otros ojos. No solo como su esposo, sino como el padre de Pedro, el hombre que necesitaba sanar junto a ella para que su familia pudiera reconstruirse. Las cicatrices del pasado no se borrarían de un día para otro, pero quizás, con el tiempo, podrían formar parte de la historia de su vida juntos, una historia de redención, de amor, a pesar de todo. «Lo que importa es que estés aquí», le respondió ella en una de sus conversaciones nocturnas, «y que Pedro nos tenga a los dos. Eso es lo que quiero. Eso es lo único que necesito». Rafael asintió, comprendiendo al fin que el amor no era solo cuestión de palabras bonitas o promesas grandiosas, sino de acciones constantes, de estar presente incluso cuando las cosas se ponían difíciles. De hecho, las dificultades parecían ser el terreno fértil en el que podían volver a florecer. Con cada día que pasaba, Rafael comenzó a involucrarse más en la vida de Pedro. Se levantaba temprano para alimentarlo, lo bañaba, y aunque no sabía hacerlo todo perfectamente, lo hacía con amor. No había duda de que Pedro estaba comenzando a reconocerlo como su padre, aunque la transición no fue fácil. A veces, los pequeños gestos de Pedro, como su tímido abrazo o la forma en que lo miraba con curiosidad, eran las pequeñas victorias de Rafael, las que lo mantenían firme en su propósito. Sabía que la relación con su hijo no se podía forzar, pero con paciencia y dedicación las cosas comenzarían a cambiar. Esperanza, por su parte, se encontraba enfocada en Pedro, en cuidar de él con todo lo que tenía, pero sin olvidar el proceso de curación personal que aún debía atravesar. Su mente a veces viajaba hacia el pasado, hacia todo lo que había perdido, pero cada vez que veía la sonrisa de Pedro o sentía el cariño de Rafael, sentía que estaba empezando a sanar, incluso sin darse cuenta. La formalización de la adopción de Pedro fue uno de los momentos más significativos en su nueva vida. En ese día, con la firma de los documentos, Esperanza se convirtió oficialmente en la madre de Pedro. Aunque ya lo sentía como su hijo desde el primer momento en que lo sostuvo en sus brazos, la adopción significó una nueva etapa, un nuevo compromiso hacia él y hacia su propia sanación. El proceso legal fue sencillo en comparación con lo que significaba para ellos como familia. Ese día, Rafael miró a Esperanza con una mezcla de orgullo y alivio y vio en sus ojos la promesa de un futuro lleno de amor. Pedro, abrazado por su madre, sonrió mientras tomaba su mano y Rafael entendió que ahora era su turno de ser el padre que Pedro siempre había merecido. «Eres mi hijo», le dijo Rafael, mirando a Pedro con cariño, aunque su voz temblaba por la emoción. «Y haré todo lo que esté a mi alcance para que crezcas feliz, rodeado de amor». Pedro, con su risa contagiante, extendió sus bracitos hacia él, y en ese momento, Rafael supo que sus palabras habían llegado al corazón de su hijo. No había vuelta atrás. Estaba comprometido con su familia, con Esperanza y con Pedro, y estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para reconstruir lo que había perdido. La mansión convertida en hogar, el lugar que había sido su hogar durante tanto tiempo,
La mansión que antes representaba el lujo vacío y la soledad comenzó a transformarse en un verdadero hogar. Con cada pequeño gesto de cariño, con cada comida compartida, con cada risa de Pedro llenando las habitaciones, la mansión se llenó de una calidez que nunca había tenido antes. El eco vacío de sus pasillos ahora se llenaba de risas, de conversaciones nocturnas y de la promesa de un futuro juntos. Rafael comenzó a entender que el amor no podía ser forzado ni controlado, solo podía ser cultivado día a día, con paciencia, con errores, con éxitos y fracasos. La mansión ya no era solo un espacio grande y vacío, ahora era un refugio de amor y redención. Un lugar donde Pedro, Esperanza y Rafael construían paso a paso su nueva vida. Aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, ya no eran tan dolorosas. Ya no dominaban la vida de la familia. Había aceptación, había perdón y sobre todo había una voluntad de seguir adelante, de aprender a ser familia una vez más. No sé qué nos depara el futuro, dijo Esperanza una noche, mientras los tres estaban sentados en el sofá, viendo cómo Pedro jugaba con sus juguetes. Pero sé que mientras estemos juntos, todo estará bien. Rafael la miró y por primera vez desde tanto tiempo sonrió genuinamente. Sí, lo sé, respondió él. Podemos hacerlo, juntos. Y aunque el camino por recorrer aún era largo, sabían que lo recorrerían como una familia, con amor, perdón y la firme determinación de nunca más separarse. ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo? No olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo para apoyar nuestro trabajo.